El Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho en 2017 decidió crear la revista Inmexios. Sus profesores habían escrito muchas obras y poco a poco nos hemos dado cuenta de que no se lee mucho, menos una obra gorda y gruesa, llena de ideas, y que era necesario, uno, escribir pequeños ensayos utilizando las redes sociales y principalmente poner a gente a escribir. Y fue así como la revista Inmexios en enero del 2017 conoce en la luz como una publicación mensual para descubrir talentos. Y hemos descubierto decenas y decenas de talentos femeninos y masculinos, abogadas y abogados que no tienen miedo de dar su criterio de opinión, algunos más documentados en textos, en doctrina, algunos otros más documentados en su experiencia de vida, de el ejercicio profesional, de sus horas de maestro o de maestra en clases, y por tanto, al encontrar talentos, con ellos zarandear los temas que interesan a todos, escuchar criterios de los expertos, difundir una cultura jurídica del derecho y del proceso, principalmente del proceso penal, constitucional y en derechos humanos. Y de esa forma pudimos, con una lista larga y grande de muchos profesionales a los que fuimos invitando, muchos de ellos que le tienen miedo a la crítica, que le tienen miedo a escribir, que le tienen miedo a que se les lea. Eso ha sido una pena a lo largo de tantos años de la revista Inmexios. Y otros queriendo decir las cosas y produciendo, quizás lo más importante de la revista Inmexios a, a hoy, 2024, es que distintos autores escriben sobre un mismo tema y que este monotema termina siendo un foro de distintos criterios que nos sirven mucho para aprender. El primer tema de la revista se analizó, se debe permanecer el auto de vinculación a proceso, porque desde el 2016, 2014, se cuestionó el auto de vinculación a proceso y sus consecuencias. En febrero se cuestionó si el modelo era acusatorio o adversarial. Se tenía claro que el modelo de los Estados Unidos era acusatorio y adversarial y que México estaba copiando el modelo norteamericano principalmente en sus técnicas y que muchos de los profesores mexicanos estaban enseñando técnicas de litigio para jurados. Una realidad que inicialmente en México la fuimos experimentando en todos los países latinoamericanos. Y muchos copiaron los manuales de técnicas de litigio norteamericanos y los tradujeron al español, ofreciéndolos como sus libros de texto, empezando por Chile y terminando en México, como si fueran grandes técnicas del proceso penal acusatorio. Analizamos en el tercer número de marzo si el procedimiento abreviado era un derecho del imputado o era una potestad del ministro público. Y ahí surgen dos conceptos muy importantes. Aún todavía
que sin comprender por los tribunales mexicanos. El abreviado constitucional que abre el artículo 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución Federal, y el abreviado ministerial que exige en el artículo 195 la venia, la apertura del Ministerio Público. Uno de los temas más importantes que hoy todavía sigue siendo un tema de estudio y de debate es el primer respondiente. Nos hacíamos la pregunta en abril, ¿qué debe entenderse por el primer respondiente? Y hay hoy todavía muchos decretos, protocolos y manuales que confunden al primer respondiente y de hecho no solamente al primer respondiente, sino el IPH, Informe Policial Homologado, que se hace hacia la autoridad administrativa como un informe policial a los fiscales en el Ministerio Público. Hay jueces que han llegado a no vincular a proceso porque falta un informe policial homologado, confundiendo a esos pobres jueces que el informe policial homologado es un informe de la policía administrativa al superior jerárquico administrativo. En el quinto mes del proceso acusatorio nos cuestionamos si era un éxito o un fracaso del Ministerio Público. Y empezamos a criticar en junio si eran necesarios o no los protocolos en el sistema penal acusatorio, porque empezó cada Ministerio Público, cada Procuraduría, cada Fiscalía, cada policía a hacer sus propios protocolos. Y cada uno decía algo distinto y Inmesius tuvo que decir los protocolos, los que sean, porque son manuales de procedimientos que deben ser conforme a la Constitución y a la ley. Lógicamente, cuando empieza la escuela de Girona a opinar, a pesar de que no tenían criterio, ni experiencia, ni conocimiento del proceso latinoamericano, Inmesius analiza qué estándar probatorio debe exigirse en el proceso penal acusatorio para México. Nos atrevemos en agosto a analizar uno de los temas más controversiales del siglo XXI, cómo juzgar con perspectiva de género. Y tuvimos una cantidad de criterios distintos, muy interesantes, que abrían al debate una propuesta para algunos a favor y otros en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Analizamos la discrecionalidad en el mes de septiembre, la discrecionalidad judicial de medidas cautelares, escribiendo por primera vez en contra de la prisión preventiva oficiosa, en particular cuando los fiscales solicitaban prisión preventiva oficiosa sin fundar y motivar la razón de medida cautelar, y cuando los jueces de control ordenaban la prisión preventiva oficiosa sin fundar y motivar. En octubre analizamos con mucho sentido crítico la influencia del modelo adversarial en nuestros sistemas procesales, el ingreso de USAID, el capital norteamericano y los miles y miles de mexicanos y latinoamericanos que fueron a gastar dinero a los Estados Unidos bajo el criterio equivocado de que solamente se entiende el modelo acusatorio si se entiende o se aprenden las técnicas de litigio para jurados en Norteamérica, a pesar de que México no tiene jurados. Estudiamos un tema muy importante que veníamos perdiendo principalmente en la dogmática penal
la verdad en el proceso y el proceso hacia la verdad, para terminar el año 2017 con el principio de discrecionalidad judicial en el proceso acusatorio. Empezamos y terminamos el año con todo el gusto de haber abierto un medio de comunicación a través de las redes sociales, especialmente Facebook, para tener hoy miles y miles de lectores, de profesores universitarios que se aprovechan de la revista para hacer análisis de los grandes temas con sus estudiantes en la licenciatura. Qué importante ha sido este medio para poder entender desde la crítica la importancia del proceso.